Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 20 de marzo del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Un escriba que oyó discutir a Jesús con los saduceos, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. El principal mandamiento, el primero de los mandamientos, el mandamiento sin el cual los otros mandamientos no tienen el sentido que tiene la ley y que Cristo justamente viene a darle ese sentido. Recordemos lo que habíamos conversado en días pasados a propósito de estos evangelios que estamos viendo en este tiempo de Cuaresma. No piensen, no crean que he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, a llevar la ley a su plenitud. Y llevar la ley a su plenitud, todos los mandatos que vienen procedentes del Dios que nos ama, es precisamente cumplir con el primero, porque el primero es el que le da sentido, plenitud, a todos los mandamientos que vienen de parte de nuestro Dios. El Dios que nos ha creado por amor, el Dios que nos ama, el Dios que en Cristo Jesús nos amó hasta poner la vida por todos. El mayor acto de amor producido por el mismo Dios en Cristo Jesús. Acá vemos un pasaje donde terminaba Jesús de contestarle a aquellos con los cuales había sido interpelado, a propósito de si era justo o no pagar al César el tributo. Conocemos la respuesta de Jesús: den de vuelta a César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Y este escriba se acercó a Jesús y le preguntó esto que estamos comentando. ¿Y qué le dice Jesús? El primero de los mandamientos es: escucha, Israel, escucha. El Señor tu Dios es el único Dios. No hay muchos dioses, hermanos, es el único. Y el primer mandamiento nos dice: amarás al Señor tu Dios, el único, con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y el segundo, que es semejante al primero: amarás al prójimo como a ti mismo. Bueno, parece que quedó satisfecho con la respuesta del escriba, que le estaba interrogando a Jesús, y bueno, aprobó. Bien dice, maestro, sí, amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, con todo tu corazón, sí. Y al prójimo como a ti mismo. Vale mucho más esto que cualquiera de los sacrificios y holocaustos. Está poniendo bien el acento aquí el escriba también. Vale mucho más esto que los sacrificios y holocaustos que se ofrecían, en el templo de Jerusalén y en los actos de servicio al Señor. Bueno, conforme entonces el escriba. ¿Cuál es la respuesta siguiente de Jesús? Tú no estás lejos del reino de los cielos. Bien has respondido.
Muy bien por el escriba, no estaba lejos del reino de los cielos. El amor es el principal de los mandamientos. Lo único que tenía que hacer para completar todo esto era amar. Precisamente, y el Señor vino a amarnos. Vino a darle entonces plenitud a la ley de Moisés, sentido. El sentido que tiene, porque procede de Dios, y el sentido de Dios es el amor. Entonces el mandato y la ley que contiene los mandamientos es santa, es justa y es buena. Tratemos eso. Veíamos también en evangelios que hemos comentado la cualidad de José, el esposo de la Virgen. Era justo y era bueno. Bueno, es una de las cualidades cristianas, sin duda, ¿no es cierto? Y cómo nos cuesta a veces, ¿no?, amar al otro. Porque en general establecemos casi metódicamente, como una conducta habitual, sí, el responder al otro con la misma manera o del mismo modo en que el otro procede con nosotros. Y normalmente, fíjese, a nivel puramente humano, a una de pronto actitud agresiva o una conducta agresiva hacia nosotros o tantas cosas que no nos gustan por parte del otro o de los otros. En general no nos gusta nada que no sea aquella que verdaderamente nos gusta y que conviene a aquellos que para nosotros suele ser lo mejor. Entonces a una actitud de odio contestamos con odio y a una actitud agresiva contestamos de modo como si fuera la revancha que debemos tomar, ¿no es cierto?, para enfrentarnos. Está ausente el amor. Por lo pronto está de nosotros ausente aquello que Dios quiere y vuelca en nosotros. Y lo hace con abundancia, y lo hace con una manera en que solamente Dios puede hacerlo. Pero ese mismo amor que recibimos de parte de nuestro Dios, escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Dios. Quiere decir que de parte del único Dios recibimos todo aquello que solamente nos puede dar Dios. Y es ese amor, amar con el amor de Dios, amar al otro con el amor de Dios, con el amor con que Dios ama al otro igual que a nosotros. Entonces en ese no intercambio, sino esa devolución que hacemos del amor que recibimos, debemos sí contestar con una actitud de amor similar, semejante. Claro, uno diría, bueno, es difícil porque hay gente, y lo observamos en todos, y entre todos estamos nosotros que somos igual que todos, hasta que no ingresa el misterio de la fe, hasta que no nos introducimos en el misterio de la fe, que en definitiva es el misterio del amor, que hace crecer nuestra esperanza de vida plenísima en el amor a partir del desarrollo que hacemos en el camino y finalmente en el territorio de la fe. Entonces, mientras tanto, muchas respuestas nuestras son humanas. Fíjese cómo nuestro Señor, que vino a salvarnos y lo hizo, que vino a redimirnos y lo hizo, que vino a amarnos y nos amó hasta poner la vida por todos, sin embargo tuvo que enfrentarse. Esto de enfrentarse entre comillas, no vino a enfrentar a nadie, sino vino a perdonar a todos, pero tuvo que encontrarse con gente que lo atacó. Y precisamente aquellos que deberían conocer mejor el misterio de la vida, que es el misterio del amor, desde el ejercicio del amor, justamente. Y lo vemos a través de la lectura de todo el Evangelio, como precisamente los religiosos, aquellos escribas, aquellos jefes de sectas, que serían los que más tienen que conocer estas cosas, sin embargo fueron los que más y peor enfrentaron a Jesús. Evidentemente no había en ellos amor, no había el amor de Dios, que Dios vuelca en todos, pero ellos no lo reciben. Entonces siguen firmes, instalados, yo diría hipertrofiados, digamos, en esa forma egoica de vivir que los aleja de Dios y del Dios del amor. La respuesta del escriba en este caso fue sabia, fue la correcta sin duda. Debe ser nuestra respuesta también. Y nuestra respuesta debe ser nuestra actitud permanente, nuestro testimonio, nuestra forma de actuar, de ser. Y ahí estaríamos cumpliendo el amor, estaríamos cumpliendo el mandamiento, el primero, el principal, la totalidad del mandamiento.
Yo diría una cosa, Patricia, ¿qué te parece a propósito del amor y la definición apostólica del mismo, que por otra parte es la definición de Dios? Vemos un poquito en la epístola de San Pablo a los Corintios, en la primera, en el capítulo 13, fíjate el versículo, cuál es lo que dice San Pablo o qué es lo que dice San Pablo a propósito de la definición del amor. De la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. El amor es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido. No se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá, porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías limitadas. Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Pero cuando me hice hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente. Después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente. Después conoceré como Dios me conoce a mí. En una palabra. Ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de todas es el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, palabras definitivas, palabras inspiradas, palabra de Dios. Vamos a tener esto en cuenta, hermanos y hermanas queridas. El amor nunca deja de ser. ¿Qué te parece si agradecemos a Dios? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de paz y amor, tu espíritu, Señor, que nosotros engendra y vuelca con la generosidad que solamente a ti te pertenece, todo el amor con que nos has hecho, todo el amor con que nos sostienes, nos amas, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.